Hola a todos, empezamos nuestra cuarta clase, escuchar antes de hablar. En el mundo de las ventas, muchos creen que el éxito depende de hablar exageradamente, pero la verdad es más profunda. Los grandes vendedores no son los que más hablan, sino los que mejor escuchan. Escuchar no es solo una técnica, es un acto de amor, de respeto y de sabiduría. Desde una perspectiva cristiana, escuchar bien refleja el carácter de Dios, porque Dios mismo escucha al hombre antes de responder. Fundamento bíblico. En Santiago 1:19 dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Este versículo no es solo un consejo espiritual, es una estrategia divina para la vida y los negocios. ¿Qué significa pronto para oír? Significa dar prioridad a la escucha. Tardo para hablar. Significa tener dominio propio. Tardo para airarse. Significa paciencia con el cliente. Un vendedor cristiano o íntegro no reacciona impulsivamente, no presiona, discierne, comprende y responde con sabiduría. Vayamos a mirar ahora el principio clave. Escuchar es servir. Jesús enseñó constantemente a través de preguntas y escucha. Antes de hacer milagros, muchas veces Él preguntaba: ¿qué quieres que te haga? Esto nos revela algo poderoso. Dios no asume, escucha. Y tú, como vendedor, tampoco debes asumir. Vayamos a la aplicación práctica en ventas. Hay un error muy común: hablar demasiado. Mostrar productos sin dirección. Interrumpir al cliente. Presionar sin entender. Y esto genera desconfianza, frustración, pérdida de la venta. Veamos el enfoque correcto. Un vendedor con integridad. Cuando un cliente entra, en vez de decir: mire todo lo que tenemos, haz preguntas con propósito. Por ejemplo, ¿lo necesita para usted o para regalar a alguien? Señor, señora, ¿qué le gustaría que esa persona sintiera al recibir el regalo? ¿Qué es lo más importante para usted en este producto? Aquí ocurre la magia. El cliente se siente escuchado, se abre, confía y compra. Veamos la ética cristiana en la venta. Un vendedor exitoso en el reino de Dios no manipula, sirve. ¿Por qué? Veamos cuál es la nota distintiva. Los principios de integridad. No exagera los beneficios. No presiona desagradablemente. No ofrece algo que el cliente le dijo claramente que no necesita. ¿Qué dice en Proverbios 11:1? El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Apliquemos esto a un caso concreto. Mentir para vender es una abominación. Ser honesto agrada a Dios. El poder del testimonio. Las ventas pasan. El testimonio permanece. Puedes cerrar una venta hoy rápidamente engañando, pero perderás algo más valioso: tu credibilidad y tu bendición. En Proverbios 22:1 dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Un buen vendedor cristiano construye relaciones duraderas, no solo ventas. Siembra confianza, no presión.
Piensa en el largo plazo, no en ganancias rápidas y momentáneas. Escuchar como un genio. Vayamos a este título ahora. Nivel avanzado. Escuchar bien implica 3 niveles. 1. Escuchar palabras, lo que el cliente dice. 2. Escuchar emociones, cómo lo dice. Duda, tiene urgencia, tiene entusiasmo. 3. Escuchar la intención oculta. Es una intención que tal vez ni siquiera él lo sabe, pero tú como vendedor debes interpretar lo que realmente quiere resolver el cliente. Veamos con un ejemplo. Un cliente dice, estoy viendo opciones. La realidad, posiblemente tenga miedo de equivocarse comprando algo que no le sirva o de lo cual se arrepienta. Entonces, en este caso, tu rol como vendedor es darle seguridad, sin presionar el proceso. Déjalo tranquilo y ofrece responder sus dudas. Por ejemplo, le dices, está bien, tómese su tiempo. Cuando tenga dudas, pregúnteme. Usted no me molesta, estoy para servirle. La técnica poderosa de confirmar. Después de escuchar la respuesta de tu cliente, haz esto. Entonces, si entiendo bien, lo que usted busca es un anillo para su hija adolescente que está de cumpleaños, pero no sabe el tamaño adecuado y quiere que ella tenga la posibilidad de venir aquí a cambiar el tamaño si fuera necesario. ¿Es eso? Entonces, evita errores, demuestra interés real y aumenta confianza. Aumenta la confianza. Ahora veamos la espiritualidad en la venta. Un vendedor cristiano también depende de Dios. Proverbios 3, del 5 al 6, dice, confía en Jehová con todo tu corazón. Antes de vender, ora por sabiduría, pide discernimiento, busca servir, no solo aumentar tu éxito. ¿Y cuál es la identidad del vendedor cristiano exitoso? No eres solo un vendedor, eres un administrador de confianza, un solucionador de problemas, un representante del carácter de Cristo en el mundo de las ventas. Ahora veamos el poder de las preguntas, como Jesús. Un vendedor promedio habla sin propósito claro, con una frase memorizada. Un vendedor excelente explica las bondades de su producto. Pero un vendedor extraordinario pregunta con sabiduría. Las preguntas correctas hacen algo poderoso. Revelan la necesidad real del cliente. Generan conexión emocional y guían la decisión sin manipulación. Desde la perspectiva cristiana, preguntar bien es ministrar, no presionar. ¿Cuál es el fundamento bíblico? Jesús, el mejor comunicador de la historia, no imponía, preguntaba. En Mateo 16:15 dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Jesús no necesitaba información, pero hacía preguntas para revelar el corazón, para desarrollar fe y para involucrar a la persona. Las preguntas activan el alma. ¿Cuál es el principio clave? El que pregunta bien dirige la venta sin imponerla. Cuando preguntas, el cliente piensa y se queda más tiempo en tu tienda. El cliente habla y mira tus productos. El cliente se convence solo. ¿Cuál es la ética cristiana en las preguntas?
Un vendedor sin integridad usa preguntas para manipular, pero un vendedor cristiano usa las preguntas para servir y entender. ¿Qué dice en Proverbios 12:22? Los labios mentirosos son abominación a Jehová. ¿Cómo aplicamos esto? No hagas preguntas engañosas. No lleves al cliente a una respuesta forzada. No escondas intenciones. Tu objetivo es hacer lo correcto, a mediano y largo plazo, para beneficio de tu reputación como vendedor. Íntegro. Tipos de preguntas poderosas. Preguntas abiertas, las más importantes. Son las preguntas que no tienen una respuesta de sí o no. Estas invitan al cliente a hablar, a expresarse, a explayarse. Por ejemplo, ¿qué está buscando, señor, señora? Entonces ahí el cliente se explaya y se expresa completamente. ¿Para qué lo necesita? La siguiente pregunta. Luego, ¿qué es lo más importante para usted en este producto? Estas preguntas abren la conversación con amabilidad. Revelan las necesidades del cliente. Generan confianza hacia el vendedor. Luego hay otro tipo de preguntas. Son emocionales. Van al corazón. Por ejemplo, ¿qué le gustaría que esa persona sintiera al recibir este regalo? ¿Es importante para usted que sea algo para todo el año o solo para usarlo en el verano o solo en el invierno? Aquí ocurre la venta real, al responder las preguntas emocionales. Luego, las preguntas de claridad evitan errores. Cuando dice calidad, ¿a qué se refiere, señor, exactamente? Porque tengo cosas de buena calidad, pero no son eternas. Y también tengo cosas eternas mucho más caras. ¿Prefiere algo visiblemente caro o algo económico? Luego, preguntas de confirmación. Cierran con seguridad. Entonces, lo que busca es algo elegante, de tonos azules, eterno, para usar todo el año y para regalar a su esposa, ¿correcto? Esto hace que el cliente diga, sí, eso es exactamente. Y cuando el cliente dice sí, ya estás muy cerca de generar la venta. Ahora, lo que debes evitar. Interrogar como un policía. Hacer demasiadas preguntas seguidas sin respirar. No escuchar las respuestas. Y preguntar solo para vender. Dice en Eclesiastés 5:2. No te des prisa con tu boca. Menos presión, más confianza. El modelo de Jesús aplicado a ventas. Vamos a desarrollar ahora este punto. Jesús hacía preguntas como, ¿qué quieres que te haga? ¿Quieres ser sano? Él no asumía, involucraba. Aplicación directa. Nunca asumas lo que el cliente quiere. Haz que él te exprese lo que quiere. Ayúdalo. Veamos un ejemplo práctico en una tienda de joyas, en una joyería. Entra el cliente. El vendedor promedio dice, mire estos modelos. El vendedor sabio dice, ¿busca algo para usted o para regalar? ¿Qué ocasión es? ¿Me permite saberlo? ¿Qué le gustaría transmitir con este regalo? Si me responde, puedo guiarle mejor. Resultado. El cliente se abre y tú entiendes lo que él está buscando. Y ofreces exactamente lo que el cliente necesita comprar. Ahora vayamos al otro punto. La integridad que produce éxito. Dice en Proverbios 10:9. El que camina en integridad anda confiado. Cuando trabajas con integridad, no temes los reclamos, no pierdes clientes y construyes reputación positiva. Dependencia de Dios en la conversación.
Antes de hablar con tu cliente, antes de empezar tu jornada laboral, ora en tu interior en secreto. Por ejemplo, puedes decir: Padre Eterno, en nombre de mi amado Maestro Jesús, dame las preguntas correctas para mis clientes el día de hoy. Dice Lucas 21:15, porque yo os daré palabra y sabiduría. Dios también te puede guiar en una venta. Ahora vayamos a la identidad del vendedor cristiano. No manipulas conversaciones, guías con sabiduría. No presionas decisiones, acompañas procesos. No buscas solo vender, buscas bendecir. Muy bien, debemos cerrar nuestra clase de hoy. Vamos a resumir todo lo que hablamos. Primero, entiende profundamente al cliente. Luego, sirve con integridad. Y finalmente, ofrece la solución correcta y tu cliente te comprará. Recuerda, cuando preguntas y escuchas bien, no necesitas convencer a nadie. El cliente se convence solo y la venta se produce. Muy bien, gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima clase.